Hola, ¿qué tal? Está claro que todo espionaje ilegal es repudiable. Sea realizado dicho espionaje ilegal contra políticos o contra personas eh, que no son políticos, ¿no? O individuos que no son políticos. También está claro que prohibir la difusión de los audios de la Secretaria General de la Presidencia este, también es repudiable prohibir eso, porque viola de alguna manera uno de los principios básicos del liberalismo, que es la libertad de información, la libertad de expresión, ¿no? Este, Allanar casas de periodistas también viola la libertad de información y de expresión. A mí no me importa qué es lo que piensa un periodista, si un periodista es de izquierda, de derecha, del centro o de donde sea, ideológicamente hablando. El mensaje que se da de alguna manera al exterior de la Policía Federal o no sé, o el Ministerio de Seguridad de la Nación allanando casas de periodistas, tengo entendido que han allanado casas de periodistas, digo, me parece que es lamentable la imagen que se da, ¿no? Y aparte creo que, aunque me puedo confundir con la información, ¿eh? Y aparte creo que, de alguna manera, si sos un gobierno liberal, no podés prohibir la libertad de expresión, ¿no? Y aparte, si vos no tenés nada que ocultar, ¿por qué te preocupa la difusión de los audios? A menos que pienses que el contenido de los mismos eh, te comprometa judicialmente. Porque, digamos, supongamos que los audios hablen de la Secretaria General de la Presidencia armando la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿eso afecta a la seguridad nacional? No. Lo único que afecta a la seguridad nacional es, supongamos, la Secretaria General de la Presidencia hablando con un embajador. Eso sí podría violar la seguridad nacional, sobre todo si se habla un tema, digamos, delicado, digamos, para la seguridad nacional, como hablar con una potencia extranjera para coordinar políticas en contra del terrorismo, ¿no? O estrategias en contra del terrorismo, en una reunión completamente privada. Ahí sí creo que se viola la seguridad nacional, ¿no? Porque, digamos, es una estrategia secreta de un país como la Argentina, con una potencia extranjera, para, de alguna manera, coordinar políticas o estrategias para, digamos, encontrar el paradero de determinados terroristas, ¿no? O suponte una potencia extranjera que le hable a la Secretaría General de la Presidencia, que le diga, mire, tenemos información de que tal terrorista podría pasar por la Argentina, y es, digamos, una reunión completamente privada que podría afectar la seguridad nacional de la Argentina. Eso sí podría afectar la seguridad nacional de la Argentina si estamos hablando de evitar el ingreso de un terrorista en un país que sufrió ataques terroristas, digamos, ¿no? Ahora, si está la Secretaria General de la Presidencia hablando sobre la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires o hablando sobre una interna política, digamos, dentro de su propio partido, ahí no hay ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional, digamos, y confundir el interés de un oficialismo con el interés nacional o confundir el interés este, particular o personal con el interés nacional y con la seguridad nacional es una práctica por lo menos eh, cuestionable en algunos aspectos y en algunas circunstancias. Y en algunas circunstancias, digamos, ¿no? Porque si vos me decís que un oficialismo está en el medio de una guerra, bueno, podría, digamos, decirse, bueno, evitar dañar a un oficialismo de turno en el contexto de una guerra, bueno, te puedo llegar a entender, pero no compartirlo.
Pero si no estás en el medio de una guerra, estás en el medio de una contienda electoral, eh, es por lo menos eh, polémico prohibir la difusión de dichos audios. Tan polémico como, de alguna manera, este, eh, el espionaje ilegal, eh, espionaje ilegal que se da justo en el contexto en el cual la Secretaria General de la Presidencia está en una interna política con Santiago Caputo, que se presume que Santiago Caputo habría sido quien influyó en la designación de Neifert en la CIDE, en un contexto en el cual se lo señaló a Pose de tener vinculaciones con sectores de inteligencia en su momento, luego eyectado Pose, en un contexto en el cual Marcela Pagano señala digamos, a Guillermo Franco por la designación de agentes de inteligencia en jefatura de gabinete, se lo dice en el Congreso. Es decir, las filtraciones de esos audios o las grabaciones de dichos audios pueden venir por diversos factores. Evidentemente, lo que uno más conjetura de que es fuego amigo, de alguna manera. Y sería bueno saber quién hizo eso. Y en todo caso, mejorar la seguridad eh, de todo presidente argentino. Porque lo que se ve eh, desde afuera es al propio presidente o a la propia hermana del presidente la graban en plena Casa Rosada. Entonces eso es un signo de muchísima debilidad política, eh, de muchísima debilidad política. Y de que evidentemente las personas a cargo de la inteligencia en la Argentina no están lo suficientemente capacitadas, porque lo que tienen que hacer es, o las personas de seguridad de la presidencia no están lo suficientemente capacitadas, porque, digamos, generalmente lo común, lo lamentablemente común en la Argentina es que los oficialismos espíen opositores, pero que un oficialismo sea espiado durante el ejercicio de su propio poder es rarísimo, es muy raro, preocupante. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de la Secretaría General de la Presidencia, ni a favor ni en contra del presidente, por supuesto que yo no lo voté, no me representa, pero no le deseo el mal, ¿se entiende? Eh, ni en términos personales, ni en términos políticos, por supuesto que no comparto sus formas, eh, digamos, ni sus políticas, digamos, por supuesto que repudio la agresión o el intento de agresión que sufrió, pero también repudio estas cosas. Igualmente, en función de la seguridad nacional, Pagni ayer recordó algo muy interesante que es un caso del New York Times en contra del propio gobierno de los Estados Unidos y que la Corte de los Estados Unidos le da la razón al New York Times. Contexto, Estados Unidos estaba en el medio de una guerra, ¿no? O creo que estaba en el medio de una guerra, si es por el tema de la guerra de Vietnam, etcétera. Este, pero cuestión de que la justicia de Estados Unidos, me puedo confundir con el dato, la justicia de Estados Unidos le dio la razón al New York Times, argumentando de que, bueno, de que la libertad de expresión estaba por encima de todo lo demás, una cosa así. Este, y bueno, y me gustaría compartirles dos miradas, una de Pagni y otra del periodista, economista y periodista Maximiliano Montenegro. Pagni es licenciado en Historia, creo que por la Universidad de Mar del Plata. Este, Digo, a veces puedo coincidir o no con sus miradas, pero siempre es tipo muy enriquecedor eh, con sus observaciones. Uno puede coincidir o no, por supuesto, pero siempre es interesante escuchar a las personas que tienen cosas para aportar y que son inteligentes. Lo mismo con Maximiliano, que a veces puedo coincidir o no, pero digamos, no hay duda de sus capacidades intelectuales. Pero bueno, simplemente eso. Les voy a compartir esas dos opiniones.
los voy a encontrar. Yo me hice 2 fragmentos de esos videos. eh, pero bueno, eh, me guardé los 2 fragmentos porque dije, esto es muy interesante y creo que merece ser compartido. eh, Así que los voy a compartir ahora. eh, a ver, vamos acá paso a paso, como diría el filósofo contemporáneo Mostaza Merlo. Es imposible no hacer alguna referencia racinguista. Cuando Racing entra en tu vida, Racing domina tu vida, lamentablemente. Digo lamentablemente porque nada debería dominarnos. Pero bueno, les comparto la opinión de Carlos. De todo lo que se escribió sobre censura previa, sobre la vocación de inhibir al periodismo o a quien sea, de todo lo que se escribió sobre censura previa, sobre la vocación de inhibir al periodismo o a quien sea para publicar algo, en nombre en este caso de la seguridad del Estado, probablemente lo más interesante, lo más contundente, haya sido un fallo de la Corte Norteamericana del año 1971 en una causa que se llama New York Times contra los Estados Unidos. ¿De qué se trataba? Se trataba de que el New York Times comenzó a publicar lo que se conoció como los papeles del Pentágono, una cantidad de documentación del Pentágono, de la defensa de los Estados Unidos, del sistema militar de Estados Unidos, que demostraba todo lo que había mentido el poder de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. 1971. El gobierno de Nixon va a la justicia y dice, esto viola la seguridad nacional, viola la seguridad del pueblo americano. Queremos que se deje de publicar, queremos censura previa. El fallo fue contra esa pretensión, 6 jueces contra 3 dijeron que el New York Times siga publicando lo que está publicando. Y dentro de esa posición de esos 6 jueces, hay una que es la más ejemplar del juez Hugo Black. ¿Qué sostiene este juez? Sostiene lo siguiente: nada, escuchen qué interesante la idea, nada puede afectar más la seguridad de la sociedad norteamericana que una limitación en lo que se publica, que una limitación a la libertad de prensa. No hay ningún argumento en favor de la seguridad, ningún argumento a favor de la seguridad del Estado, de la sociedad, que pueda ser superior a la seguridad que ofrece a una sociedad la libertad de expresión. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, digamos. ¿Qué clase de interés nacional o de seguridad nacional puede afectar la difusión de dichos audios, a menos que la Secretaria General de la Presidencia tenga, digamos, no quiero ser soez, eh, algo sucio, algo irregular? Por supuesto que ustedes habrán pensado en la frase de quien no tiene el trasero sucio no necesita censurar nada, digamos, ¿no? Entonces, prohibir todo eso, no entregar los celulares, en el caso de los Kovalitker, no sé cómo se pronuncia el apellido, o darlos sin clave, todo da a entender de que evidentemente quienes no quieren colaborar en ese sentido o no quieren esclarecer tendrían el que ustedes ya saben sucio, ¿no? Digamos, porque vos podés quizá no colaborar en algunos aspectos por imprudencia, por ignorancia, por lo que sea, pero cuando vos sos una persona política y sabés cómo debes proceder, cómo te debes manejar, digo, me puedo confundir con mi observación, ¿no? Pero es raro, es raro, 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 raro todo, raro.
raro y obviamente que todo este hálito de sospecha va confirmando las sospechas, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, y esto de Maximiliano Montenegro, que les voy a compartir, y no puedo no suscribir a todo lo que dice, y se los voy a compartir ahora. eh, del espionaje. A mí me parece que este tema del espionaje, si te grabó, quién graba a quién, es un problema que tiene el gobierno desde el inicio. Milei, a todo el que lo veía en los primeros meses después de haber echado a Nicolás Pose, su amigo del alma, el que conoció en Corporación América, el que puso de jefe de gabinete, digamos, el que era silente, ¿no? Súper, creo que no dio ningún reportaje Nicolás Pose, pero es el que le armó buena parte de la estructura de la CIDE, el que hizo ¿cómo se llama? El recruiting, ¿no? El casting de todos los funcionarios. Bueno, decía, lo tuve que echar porque me caminaba a los ministros, me caminaba a todos, nos estaba grabando a todos. Extraño, ¿no? Extraño, muy extraño. Y por eso este gobierno, a todo lo que van a escuchar ópera ahí a la Quinta de Olivos y demás, les hace dejar el celular en Casa Militar, en la guardia de Casa Militar, en la puerta de Villate, que es ahí, ¿no? El portón verde de la Quinta de Olivos. Claro. Sí. ¿Se entiende? Cosa que no decían hasta ahora ninguno de los presidentes ni de nadie y demás. Entonces, vieron que Macri también era un perseguido de te escucho, no me escuchás y demás. Hay toda una cuestión que viene diciendo Carlos Pañi, que el gobierno se recostó en un sector de los servicios de inteligencia, de Jaime Estiuso, bueno, el histórico hombre fuerte de los servicios de inteligencia en la Argentina, que en su momento fue muy funcional al kirchnerismo, que investigó todo el tema del caso AMIA con Nisman, con mucho vínculo con el Mossad, con la CIA y demás, y muy funcional a todos los gobiernos. Hasta que se peleó directamente con Cristina, pero en su momento era totalmente funcional a Kirchner, ¿no? Entonces, pero que hay ahí, el gobierno se volvió a recostar en esto y dejó afuera a otros y demás. Evidentemente hay ahí fuego amigo, evidentemente ahí no se sabe quién graba a quién, ¿no? Las denuncias de los hombres de inteligencia que tiene abajo Guillermo Franco, hechos por Marcela Pagano. Entonces, me parece que el gobierno con este tema de me están espiando, espionaje, la seguridad, ¿no? Y meten ahí, qué sé yo, que con un juez que todos dicen, han salido, ¿no? Todos los principales medios, han salido todos, no dura 10 minutos, y si eso va a la corte le va a dar una sacudida al fallo del juez. Es ridículo, digamos. Imagínense que algunos recordaban los papeles del Pentágono, ¿no? Yo cuando estaba siempre con Román Lechman en la radio, Román solía hablar siempre de los papeles del Pentágono, los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono fue una causa, creo que fue previa al Watergate, pero porque, ¿cómo se llama? Bernstein y Woodward del Washington Post les ganan a los del New York Times, que venían haciendo investigaciones muy buenas sobre el gobierno de Nixon. Y publican los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono eran toda la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que mostraba descoordinaciones, fallas, todas esas cosas, una cosa gravísima de la seguridad nacional. Obviamente, el gobierno va a la justicia contra el New York Times, prohibiendo la publicación, y la Corte Suprema, en un fallo histórico, dice que está por arriba de todo la libertad de impresión y de prensa y demás. Y ahí sí era un caso de seguridad nacional. Los papeles del Pentágono era el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos sobre una guerra, ¿se entiende? En Vietnam. Acá le meten el argumento de, bueno, nada, está claro que es un cachivache o hace falta explicarlo demasiado. Acá le meten la seguridad nacional cuando están hablando a ver cómo arman el armado político en la provincia. Y compromete la seguridad nacional. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, acá la cuestión es... No dura 10 minutos en la Corte Suprema. Claro, claro. No dura 10 minutos. Todos agarran y dicen, bueno, está bien, qué sé yo, ¿viste? Ahora vamos a lo importante, no quieren dar demasiada trascendencia, pero ¿se entiende? ¿Cómo justificás, no?
Patricia Bullrich, que dice, bueno, piden además los allanamientos, las casas de los periodistas, nada, qué sé yo, con jueces que muchas veces son funcionales, ¿no? Pero bueno, nada, todo un cachivache. Un cachivache que visto desde afuera, imagínense desde afuera, vos hablás de los inversores, claro. Aparece un caso de supuesta corrupción, que hay que investigar, tiene que investigar la justicia y demás. Bueno, estás en medio de una campaña electoral. Obviamente, el riesgo Cuca, el riesgo de kirchnerismo, todo eso está descontado. Cristina está presa. Y queda que en el medio un juez le prohíbe publicar a los medios audios, ¿viste?, referidos a funcionarios. Una cosa. Desde afuera lo que queda es Argentina, país bananero. Sí, sí. Completamente. Porque claramente estos no son los papeles del Pentágono. No. Ahora, si fueran los papeles del Pentágono, la Corte Suprema te lo dejaría publicar. ¿Entendés? Entonces, nada, qué sé yo, una cosa. Pero bueno. No puedo estar más de acuerdo. No puedo no estar de acuerdo con vos, Maximiliano, porque. Sí, sí. Considerando el antecedente de Estados Unidos, si bien en un momento me dije a mí, bueno, si estás en el medio de una guerra, qué sé yo, pero ni siquiera eso, ¿no? Que si bien en un momento en mi exposición o en mi mirada, que bueno, en el medio del contexto de una guerra podría entenderse, no, ni siquiera eso, ¿no? Nadie puede prohibir la libertad de información en este contexto, aparte, tampoco en el contexto de la publicación del New York Times, que estaba de alguna manera vislumbrando algunos errores, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. En este caso, no debería censurarse nada, y en el caso del New York Times específicamente, tampoco debería censurarse nada, no debería existir censura previa. Insisto, bueno, si vos me decís, bueno, que es una estrategia para, no sé, estás en el medio de una guerra y es una estrategia específica para que no te ingresen terroristas por la frontera, bueno, eso podría llegar a entenderse. Pero en el caso del Pentágono, el caso del New York Times contra el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, quiero decir, no puede censurarse eso, como tampoco puede censurarse esto de cadena de que no tiene nada que ver con la seguridad nacional, ni con el interés nacional, sino con el interés particular y partidario de un gobierno de turno, digamos, ¿no? Interés particular y electoral de un gobierno de turno. Así que eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, me parece que está más que claro, ¿no? Eh, pero bueno, simplemente eso y bueno, es bien de casta, ¿no? Utilizar el interés particular y en nombre del interés nacional, eh, en este caso es bien de casta, ¿no? Pero bueno, digo en este caso porque debe haber excepciones, ¿no? Pero bueno, nada más, les dejo un saludo y bueno, gracias por impulsarme a votar en blanco, Javier. Muchas gracias porque, la verdad, tu propuesta desde el punto de vista institucional y de la transparencia no me deja nada, desde el punto de vista geopolítico no me deja nada, desde el punto de vista digamos, muchas veces acusaban a la oposición de ser pro-China, eh, digamos, ¿no? Porque si la política exterior de Menem era como bastante sumisa con los Estados Unidos, pues una cosa es relacionarse desde la autonomía y otra cosa es relacionarse desde la sumisión, ¿no? Siempre pongo el ejemplo francés que ellos son aliados de Occidente, no vasallos, de hecho no tienen bases extranjeras dentro de su territorio, porque conservan un concepto de autonomía estratégica, digamos, ¿no? En un nivel moderado, pero de alguna manera tienen cierto grado de autonomía estratégica, ¿no? Pero en el caso de la política exterior de Menem eran relaciones carnales, en el caso de la política exterior del kirchnerismo, una política pro-China y anti-Estados Unidos,
Y estamos muy lejos de tener una política exterior autónoma, que implique comerciar con China, con los Estados Unidos, pero desde la autonomía, no poniendo una base extranjera norteamericana en el sur, ni poniendo una base científica china en Neuquén. Por más que sea científica, digo, no. Este, bueno, me deja mucho, este, me deja un sinsabor la política exterior de los Kirchner, me deja un sinsabor la política exterior de Milei, la de Macri, eh, la política económica, digo, porque no hay nada más funcional a China que la política exterior de Milei, la política económica de Milei, porque, digamos, las importaciones aumentaron sustancialmente y particularmente hacia China, en desmedro de muchos sectores productivos argentinos. Es decir, si antes Argentina dependía mucho de China, hoy cada vez más. Este, porque está claro que mientras más desregules algunos sectores estratégicos, lo que más te conviene es importar de China y no de Estados Unidos, que es mucho más caro, algunos insumos que vos necesitas, etcétera, ¿no? Entonces, no hay nada más funcional a los intereses de Beijing con el que hay que tener una relación de respeto, diálogo, comercio, pero desde la autonomía, ¿no? No desde una sumisión absoluta. Y por supuesto que sobreproteger a algunos sectores eh, puede generar a veces que esos sectores produzcan bienes de forma ineficiente, al no tener competencia local y extranjera, etcétera, ¿no? También es cierto que si vos algunos sectores estratégicos como el acero no no le nivelás la cancha para que no sean tan, digamos, atacados por el acero chino, y tenés un problema, digamos, ¿no? Y vos el acero lo necesitas, sí o sí lo necesitas para tu industria. Industria comercial, industria militar, el acero, el aluminio. eh, Así que, bueno, simplemente eso, digamos, ¿no? Lo mismo la energía, este, lograr un autoabastecimiento energético. Si tenés que hacer algún convenio con alguna compañía norteamericana o china, lo haces. Si ellos tienen la tecnología para sacar el crudo, bueno, lo haces, ¿no? Pero haces un acuerdo que de alguna manera le convenga al interés nacional, no una cuestión meramente de que, digamos, me consigue la tecnología para sacar el crudo y vos te llevas todo y a mí no me queda nada. Hacerlo de forma más, lo más, funcional a los intereses argentinos, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Creo que la Argentina, si de alguna manera puede lograr una reconversión verde, eh, y un mayor autoabastecimiento de energías limpias, le queda un mayor excedente para poder exportar de energías fósiles, digamos, ¿no? Mientras más autoabastecimiento consigas de energías renovables, el excedente para exportar las fósiles es cada vez mayor. Entonces, por supuesto que eso es un proceso de largos años, pero bueno, nada más, simplemente eso, son ideas que uno se le van ocurriendo en el momento, pero bueno, nada más, no me quiero desviar de tema, pero está claro que eh, no se puede censurar esos audios y precisamente censurarlos es violar uno de los principios básicos del liberalismo, la libertad de información y la libertad de expresión. Así que bueno, nada más, chau chau.